Buenos días para todos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias que nos permite vivir un día más. Él nos sostiene y damos gracias a Él por todo lo bueno que Él es con nosotros, por sus misericordias, por su amor, por su bondad y su comprensión. Saludamos a todos los hermanos, esperamos que estén bien en sus casas, que el Señor haya provisto para sus necesidades. Les extrañamos. Queremos pronto volvernos a reunir para volver juntos a adorar al Señor, pero yo sé que usted en su casa adora al Señor, lee la Escritura, medita en su palabra y contempla todos sus caminos, porque los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, dice la palabra. Así que habiéndolos saludado, vamos a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 15, y leemos del versículo 1 hasta el versículo 10. Lucas capítulo 15 del 1 al 10. Tomé este pasaje para entrar en contexto con nuestra enseñanza en esta mañana. Entonces vamos a leer este pasaje de Lucas capítulo 15 del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él se refirió a una parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así será más el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que vamos a disponernos para cantar al Señor, para darle gracias por sus misericordias, porque Él es bueno con nosotros. Eres mi roca de salvación, la fuerza de mi existir, mi esperanza e inspiración. Por eso ante ti oraré. La fuerza de mi existir, mi esperanza, inspiración. Por eso ante ti oraré. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, por tu fiel amor.
apegamos a tu gracia, a tu misericordia, porque eres bueno con nosotros, porque tú nos amas, Señor, y por eso damos toda la gloria, Señor, a ti, que eres fiel, justo, maravilloso. Por eso honramos tu nombre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Bueno, después de haber alabado al Señor, vamos a estudiar un momentico la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este día y presentamos esta mañana, presentamos este rato que vamos a estar aquí estudiando la palabra y que la palabra de Dios sea buena para con cada uno de nosotros. Vamos a tratar en esta mañana el amor entrañable de un padre.
Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tus misericordias, por tus bondades, porque eres bueno con nosotros, porque tú no nos dejas ni nos desamparas. Este día nuevamente, un domingo más, Señor, estamos delante de tu presencia y rogamos que tu Espíritu sea en medio de nosotros y que tu palabra pueda obrar de una manera especial. Te lo pedimos en Cristo, que puedas confortar, consolar, edificar, pero también reprender en tu misericordia y por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. El amor entrañable del Padre. Ser padres es algo maravilloso y único que crea un vínculo con nuestros hijos, al punto que todo lo que les suceda lo sentimos como nuestro, y esto hablamos de nosotros como personas imperfectas. Así que todos los que son padres y madres pueden saber lo que se siente, que es tener un hijo. Y de hecho, cuando el hijo sufre, se siente el sufrimiento que tiene el hijo. Pero hoy centraremos nuestros sentidos en el Padre de los padres, en la perfección absoluta que se llama Dios, y es el único y sabio Rey del universo que por su misericordia y voluntad nos adoptó como sus hijos y ahora somos su pertenencia. Eso es lo que nos dice la Escritura, que somos adoptados por Dios, el Padre, y ahora somos su pertenencia, ahora somos sus hijos. Y le podemos llamar, como dice la Escritura, Papito Dios o Abba Padre. El amor entrañable de un padre. Todos los que están aquí entonces los que son padres, podemos dar fe y decir que cuando un hijo sufre, tiene una dolencia, tiene un malestar, tiene un sufrimiento, nosotros si pudiéramos pasaríamos ese sufrimiento a nosotros para que ellos no tuvieran que pasar esa dificultad o esa necesidad, porque amamos bastante a nuestros hijos. Este Padre del cual hablamos, sí es un verdadero Padre. Es amoroso, es tierno, compasivo, misericordioso, justo, decente, responsable, afectuoso, amigable, confiable, protector y sobre todo es Dios, la divina excelencia. El Dios y Creador nos concede el privilegio de ser hijos y de llamarle Padre. El Dios que creó todas las cosas nos concede ese privilegio de ser sus hijos y de llamarle Padre. En Lucas capítulo 15, vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a mirar del versículo 11 hasta el versículo 32, lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en nuestro tema. Y allí empieza una parábola en el versículo 1 y versículo 2, dice: se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que esta parábola tiene un inicio. Es que el Señor Jesucristo, en su ministerio, habían unos personajes llamados fariseos y publicanos, y el Señor Jesús recibía a todos los pecadores y esos se indignaban a los religiosos de ese tiempo. Por eso tiene relación la parábola de la oveja perdida, la parábola del dracma y la parábola del hijo pródigo. Todo tiene una sucesión y un porqué allí en las Escrituras. Así que encontramos pecadores que se acercaban a Jesús y religiosos que estaban muy lejos de Jesús, aunque creían que estaban cerca de Dios. Paradójicamente, religiosos que creían que estaban cerca de Dios, pero no querían a Jesús, y pecadores que querían estar cerca de Jesús y eran criticados por los religiosos. Miremos versículo 11 y versículo 12 de Lucas capítulo 15. Dice la palabra: también dijo, un hombre tenía 2 hijos,
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Un padre tenía dos hijos diferentes el uno del otro. Y tener hijos son diferentes el uno del otro, pero a todos se ama por igual. Aunque a veces se dice que hay uno preferido, una preferida, pero la verdad es que los padres aman a todos los hijos por igual. Los padres, este padre tenía dos hijos, el menor y el mayor. El menor, en un acto de insolencia, le pidió la parte de la herencia que le correspondía sin su padre haber muerto. En otras palabras: papá, deme la parte de mi herencia, deme mis bienes, aunque usted no haya muerto, pero páseme por favor mi parte. Solamente estaba interesado en los bienes de su padre. Dice la Escritura que nosotros, los seres humanos, somos aborrecedores de Dios, amantes de los deleites más que del Creador, nos dice Romanos. Nos dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El hombre por instinto no ama a Dios, sino que desea solamente sus beneficios. Y la mayoría de personas desea los beneficios de Dios. Hoy la humanidad está deseando un beneficio de Dios, que se saque rápidamente la cura, que el Señor extinga este virus para poder volver a salir a sus cosas cotidianas. Algunos a volver a hacer lo malo y otros tal vez a hacer sus cosas normales en su vida. Pero muchas veces deseamos los meros beneficios, pero no deseamos al dador de los beneficios. En esta ocasión, este hijo menor solamente deseaba los beneficios de su padre, y el mayor también. Vamos a verlo más adelante. Entonces dice la Escritura que nosotros somos aborrecedores de Dios. Dice en Efesios que Él nos dio vida, nosotros estando muertos en delitos y pecados. Dice que el hombre es esclavo y está viciado conforme a los deseos engañosos de la naturaleza pecaminosa, de la carne, nos dice la Reina Valera. En otra nos dice la naturaleza pecaminosa. Así que deseamos el mal y aborrecemos el bien. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es evidente que el hijo menor convirtió la parte de su herencia en dinero o en canje para poder gastarla de la manera que él quisiera. Y dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra perdidamente significa vergonzoso y vicioso. Vergonzoso y vicioso. De esa manera, de una manera vergonzosa, de una manera viciosa, desperdició todos sus bienes. Al alejarse del padre, no quería saber nada de él. Quería estar retirado para hacer lo que él quería, sin nadie que se metiera en sus asuntos. A veces como seres humanos no nos gusta que nadie se meta en nuestras vidas, que nadie tome el control, decimos ser libres, y está bien hacerlo. Pero Dios tiene el control de todas las cosas y a Él sí debemos rendir cuentas porque Él es nuestro Padre. A veces decimos: no tengo quien me gobierne, yo me mando solo. Pero si tú eres hijo o hija de Dios, tienes un Padre en los cielos y a Él debes de dar cuenta. Así como tú controlas a tus hijos. De hecho, si nuestros hijos no los controláramos, ¿cuál sería el desayuno de nuestros hijos? ¿Qué se imaginan ustedes? Dulce, ¿cierto? Un chocorramo con leche. ¿Qué hicieran nuestros hijos todo el día? ¿Irían a estudiar o se quedarían frente al computador o con la tablet? Yo creo que ellos lo primero que harían es su tablet, su desayuno cero frutas, solamente dulces y así por el estilo. Pero necesitamos corregir y disciplinar a nuestros hijos. Así nuestro Padre Celestial también necesita enseñarnos. Y con las mascotas también. Las mascotas a veces tenemos que
luchar con las mascotas porque no aprenden. Y los hijos también les decimos una cosa, mi hijo esto. Y al momentico está haciendo lo que le dijimos que no hiciera. Pero cuando miramos ese comportamiento y nos miramos a nosotros mismos y miramos a Dios y su palabra, a veces nosotros somos como esos hijos iguales. Él nos dice en su palabra amorosa, tiernamente, y nosotros hacemos lo contrario. Así que este hijo decidió alejarse para hacer lo que él quería. De hecho, no se quedó ni en el mismo pueblo. Dice que buscó una provincia apartada, o sea, lejos, que nadie supiera que él era el hijo de tal familia, de tal apellido, que nadie dijera, ay, ahí viene el hijo del señor tal, reconocido, mírelo cómo anda de perdido. Y se fue a un lugar donde nadie supiera de él. Nos gusta entonces hacer lo que se nos venga, como dice la palabra, de nuestra regalada gana. Nos alejamos de Dios cuando no tenemos en cuenta su palabra, cuando no tenemos en cuenta su voluntad y cuando hacemos lo malo. Nos olvidamos de Dios cuando despreciamos su gracia preciosa. Todos nosotros los oyentes o hemos estado de esta manera alejados de Dios o tal vez nos alejaremos de Dios. El hecho es que aún dentro de la misma iglesia puede uno alejarse de Dios. Como vamos a ver ahora, el hijo que nunca se fue pero estaba lejos del Padre. Y de hecho esta parábola el Señor la dirige a los religiosos que hablaban con su boca de Dios, pero el corazón estaba lejos de Jesús, porque no amaban ni la misericordia ni la verdad. Versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Todo lo hubo malgastado. La herencia que le correspondía, dice que vivió de una manera viciosa, de una manera vergonzosa, perdidamente. Y entonces gastó todo y comenzó a faltarle porque también vino una hambre a aquella ciudad, vino una calamidad global a esa ciudad. De hecho, hoy estamos viviendo una calamidad global en diferentes países y mucha gente ya no sabe qué hacer por la situación que se presenta. Una situación lleva a la otra, la situación económica, la situación que algunos no trabajan y empieza a faltar. Dice que a este hombre empezó a faltarle. Cuando nos alejamos de Dios, gastamos mal lo que Él nos da. Cuando tú te alejas de Dios, gastas mal lo que Dios te da. ¿Qué nos da Dios? La vida. Dios nos da el tiempo. Dios nos da la familia. Dios nos da el cuerpo. Dios nos da el dinero. Dios nos da el talento. Dios nos da la mente. Dios nos da el corazón. Amamos lo que no debemos de amar y odiamos lo que no debemos de odiar. En este caso es Dios, su bondad y su voluntad. Así que malgastamos mal lo que Él nos da. Gastamos en el mundo y en sus placeres. Dice la palabra en 1 de Juan 2, 16, 17, no améis al mundo, porque si alguno, vamos a mirarlo, 1 de Juan 2, 16 y 17. Dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago también nos dice que no debemos amar lo que está en el mundo, todas las cosas brillantes de este mundo. Dice que comenzó a faltarle y a tener necesidad. Eso nos dice la escritura allí en el versículo
14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, a tener necesidad. Tener hambre es cosa difícil, tener sed también es difícil. Esta era la peor clase de degradación para un judío. Tenía mucha hambre, teniendo un padre adinerado y habiendo tenido dinero. Era algo difícil para él. ¿Cómo sería la situación? No tener en sus bolsillos nada, días antes habiendo tenido mucho, con qué tal vez invertir en un buen negocio, tal vez pensar en algo rentable, pero dice que todo lo malgastó viviendo perdidamente. Verso 16, verso 15 y 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice que en esa hambre, en esa necesidad, sin dinero, sin con qué comprar, se arrimó a algún hacendado y le pidió trabajo y él lo mandó a apacentar cerdos. Para un judío, apacentar cerdos era algo degradante, pues ellos consideraban consideran al cerdo como un animal impuro. Así que para él era degradante rebajarse a ir a cuidar este tipo de animales. Pero en hambre, dice que uno cuando tiene hambre, lo amargo le sabe dulce, ¿cierto? Y uno con sed, uno toma agua sin hervir, ya no le ve escrúpulos porque la situación es difícil. Y es bueno cuando el ser humano toca fondo, cuando nos sentimos vacíos y cuando nos sentimos necesitados. Puede ser un terreno fértil para que la fe de Dios obre en nuestros corazones. Es bueno cuando tocamos entonces fondo, cuando nos sentimos vacíos y necesitados. Él deseaba comer alimento, el alimento que le daban a los marranos. Dice que eran algarrobas. Era un alimento que tomaban de algunas plantas, pero no era apto para el consumo humano, sino simplemente para los cerdos. Así que deseaba comer de este tipo de alimento que no era apto para el ser humano, sino que era especialmente para los animales. Así que era una situación angustiosa. Como pecadores no podemos salir de una situación por nuestros propios medios. Necesitamos de Dios, necesitamos de su misericordia. Verso 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tal vez eran de esas fincas donde a usted no le daban la comida. Eran de esas fincas donde a usted le tocaba tal vez comprar la comida, pero él todavía no había recibido el primer sueldo de haber cuidado los marranos y por eso deseaba comer el alimento que le daban a los cerdos, y como no le pagaban y no le daban la comida allí, entonces imagínese, no sé si le pagaban en la semana, en los 15 días, pero todo ese tiempo fue un momento de reflexión y de angustia para este hijo menor. Recuperó la conciencia. Hay momentos que necesitamos recuperar nuestra conciencia. Al darse cuenta que su pecado lo había llevado a la bancarrota, y hambriento pudo pensar con más claridad. A veces necesitamos las dificultades, necesitamos la escasez para recuperar la conciencia. A veces necesitamos estar en bancarrota espiritual para pensar con más claridad, para recapacitar. A veces necesitamos las adversidades para darnos cuenta quiénes somos ante Dios y ante los demás. En esta condición, este hombre es un buen candidato para acercarse a Dios. Dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Verso 18 y verso 19.
Dice que estando en esa situación, cuidando cerdos, no sé cuántos días pasaron, no sé si fue un ratico, no sabemos, no especifica mucho la historia, pero podemos pensar acerca de ello. Dice que reflexionó y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Así que él pensaba que en la casa de su padre había abundancia de pan y él sabía que en la casa del padre había abundancia y mucha abundancia. Así que él dijo, la verdad, yo salí mal, pero voy a volver donde mi padre. Recapacitó y dijo, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. De hecho dice, no me recibas como, lo que le voy a decir a mi papá es que no me reciba como un hijo, que si quiere me reciba como un trabajador más, porque esta situación de hambre yo nunca la había vivido. Cuando nos apartamos de Dios empieza a faltarnos la calidez y el amor que solamente proviene de Él. Así que Él dice, no me recibas como tu hijo, recíbeme, déjame ser como uno de tus empleados. Padre, recíbeme, Padre, perdóname. Él empieza a ensayar ese discurso. Este es un arrepentimiento genuino. Cualquiera que haya sido tu situación, debes de volver a Dios Padre en arrepentimiento y fe, pues Él te perdonará. De hecho, Él dice, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y de hecho, cuando fallamos a Dios, nos sentimos indignos. Y es lo que siempre nosotros debemos reconocer ante Él, que no somos dignos de ser llamados sus hijos. Pero sin embargo, Él nos llama como sus hijos. Versículo 20. Dice que Él recapacitó, tomó conciencia, se sentía muy frustrado, muy arrepentido, pero dijo, me levantaré e iré a mi padre. Tal vez por el camino pensaba, y si tal vez mi papá me devuelve a escopetazos con mi hermano, tal vez me eche los perros bravos, tal vez ya no quiera saber nada de mí, tal vez creo que las dudas asaltaban su mente y su corazón, pero sin embargo él se levantó y fue a Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Levantarnos e ir a Dios, porque Él solamente puede ayudarnos. Versículo 20. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí hay algo muy interesante, y dice que su padre, cuando le vio de lejos, corrió hacia él. No era común que los ancianos, que los padres en Israel corrieran, pero vio a su hijo que tal vez lo esperaba todos los días porque le amaba, porque era un padre bueno y bondadoso. Le esperaba. Cuando vio a su hijo, arrancó corriendo hacia él y lo besaba. Dice, lo besaba efusivamente, lo besaba en su cuello. Dice que cuando aún estaba lejos, sus entrañas fueron movidas y tuvo misericordia. Así que su padre siempre le esperaba. Como padres, sea cual sea un hijo, siempre va a ser nuestro hijo. Y siempre le vamos a amar. Así que Dios, si nos adopta como hijos suyos, Él nos va a amar, nos va a cuidar, nos va a proteger. Así que se levantó este hombre y fue a su padre, y su padre, viéndolo de lejos, arrancó a su encuentro, lo abrazó y lo besaba. Dice el verso 21 que vuelve y le da el discurso. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este no era un discurso elaborado simplemente para sacar un provecho de su padre, sino que era un discurso de su corazón, de su conciencia y de su vivencia. Él quería nuevamente volver a sentir el calor de su padre
así su padre ya lo tuviera como simplemente un jornalero. Así que lo que le dice este muchacho a su padre es algo muy sincero. ¿Qué debemos nosotros hacer cuando vamos a acercarnos a Dios? Simplemente ser sinceros con Dios. Simplemente ser sinceros. A Dios no hay que llegar, voy a elaborar el mejor discurso, las mejores palabras. No, Dios simplemente ama la sinceridad y un corazón contrito y humillado, el cual no desprecia. De hecho, el Señor Jesús le decía a los fariseos y a los publicanos, a los fariseos, a los escribas, que las prostitutas irían delante de ellos al reino de los cielos, y era muy ofensivo para estas personas religiosas, porque decir que un ladrón, que una prostituta iba al reino de los cielos era ofensivo, porque ellos esperaban era no los escribas, los fariseos, los que guardan la ley, y el Señor les dice algo muy contrario, porque ellos de verdad sí creían y de verdad iban con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Así que, hermano que me escucha y amigo oyente, para acercarnos a Dios simplemente necesitamos un corazón contrito y humillado. A veces cuando llevamos tiempo en la iglesia, perdemos esa humildad y perdemos esa sinceridad de acercarnos a Dios. Y muchas veces vivimos de apariencias y nos alejamos del Padre. Y a veces deseamos del Padre simplemente sus beneficios, no su persona como tal. Así que le da el discurso, pero era un discurso sincero, era un discurso genuino. Así que el corazón contrito y humillado no desprecia el Dios Todopoderoso. Verso 22 al verso 25. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dejémoslo hasta ahí. Dice que le dio el mejor vestido, y no solamente era porque venía oliendo a marrano, a cerdo, andrajoso, roto, sino que era una señal de aceptación nuevamente en el seno familiar. Le da un vestido nuevo, le da un anillo calzado. El padre hace todo lo contrario a la petición de su hijo. Su hijo simplemente le dice, déjame ser uno de tus empleados. Pero el padre le dice, simplemente tú eres mi hijo. Te voy a tratar con todo mi amor y con toda mi generosidad. Así que algo que el hijo decía, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Pero encontró fue abundancia de amor, abundancia de ternura, abundancia de afecto. Así que cuando volvemos a Dios, encontramos ese amor perfecto y ese amor maravilloso. Él quería que lo trataran como un jornalero, pero él dijo, te voy a tratar con todo mi amor, con toda mi comprensión y con todo mi cariño. No era común que se matara el becerro más gordo. Solo se hacía en ocasiones muy especiales donde el padre de familia invitaría a toda la provincia, a toda la villa. Dios es capaz de extender su perdón al más perverso de los pecadores. Este hijo sabía que en la casa de su padre había abundancia de pan, pero experimentó que había abundancia de gracia y abundancia de amor. Dios no solamente puede brindarnos bienes temporales,
no solamente puede brindarnos comodidad, Dios puede brindarnos gracia, amor y perdón, aunque también puede darnos comodidad y bienes temporales. Pero si tenemos bienes temporales y no tenemos su gracia y su amor, de nada nos servirá porque lo malgastaremos nuevamente. Verso 25 hasta el verso 32. O miremos el mero 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. El hijo menor había deshonrado al padre al haberle pedido la herencia y haberse marchado de su casa. Esto es lo mismo que había hecho el hijo mayor, pero de una manera diferente. Al quedarse fuera de la fiesta, era un reproche público a la forma de actuar de su padre. El versículo 29 nos dice, mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con sus amigos. En el fondo del corazón del hijo del mayor no había amor genuino por el padre. Si amare al padre, se gozaría con él en el retorno de su hermano y habría entrado en la fiesta para no causar a su padre este bochorno y esa tristeza. Imagínense la fiesta y el hijo allá como haciendo pataletas, ya grande, pero haciendo pataletas, que no entraba porque ahí estaba. De hecho no llama al hermano mi hermano, sino que dice su hijo. Ya vino su hijo, el que gastó su fortuna con... O sea, ni siquiera le dice mi hermano, no, él lo tenía como alguien que ya no era de la familia. Y algo que él reprocha también le dice, usted nunca me ha dado un cabrito a mí, o sea, para yo gozarme con sus amigos, usted a mí no me da nada. Pero todo lo que tenía su padre era de su hijo. Él tenía abundancia de pan, abundancia de gracia, abundancia de amor y abundancia de misericordia. Y recordemos que esta parábola se dirige ¿a quién? A los fariseos, a los escribas que criticaban a los pecadores que se acercaban a Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy también es triste que muchos cristianos critiquen a las demás personas, no muestren el amor y la misericordia. Dice, usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo y cosas así por el estilo. Y no sabemos Dios en sus planes y en su misericordia quiénes son sus escogidos, quiénes Él tiene para salvación. Dios es inmensamente bondadoso e inmensamente misericordioso. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios se goza en perdonar. Así que en el fondo del corazón del hijo mayor no había amor genuino por el padre, sino también un deseo por las cosas de su padre. La obediencia del hijo mayor no era más que un medio para obtener lo que realmente quería, los bienes de su padre para gozarse con sus amigos. Muchas veces utilizamos nuestra obediencia para Dios, para decir, Dios, como te obedezco, tienes que darme. Pero la verdad es que Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros sí le debemos todo a Él porque Él nos dio la vida y Él nos puso en esta tierra y Él sostiene esta tierra y Él nos da los alimentos según su bondad y según su misericordia. Así que el hijo que nunca se fue, pero siempre estuvo lejos. El hijo que nunca se fue, pero siempre estuvo lejos. A veces tú puedes llevar tiempo en una iglesia, pero estar lejos del Padre. A veces tú puedes profesar una religión, pero estar lejos de Dios. Dice la palabra que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón de este hijo mayor estaba lejos de su padre, simplemente quería sus bienes.
Así que hay gente que hoy en día va a una iglesia simplemente para que Dios le haga el favorcito, le haga el milagrito. Pero a lo más obtiene su beneficio, se olvida de su Padre. El Padre nuevamente reacciona otra vez con gracia y con ternura. Si ves el Padre cómo ama a sus hijos, versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre apela a su hijo para que cambie de actitud y entre a la fiesta y reciba a su hermano. Y de hecho la historia termina allí y no dice si el hijo mayor entró. O sea, quedó como en suspenso. Pero el Señor hace esto para hablarle a los fariseos y a los saduceos, a los religiosos de ese tiempo. Y al decirle: ustedes se van a quedar fuera de la fiesta del reino de los cielos. Porque en su moralidad no aceptan a los pecadores que yo vine a buscar y que yo vine a salvar. El Señor dejó esta historia en suspenso como una forma de apelación a los escribas y a los fariseos. Como si Cristo dijese: ¿se van a quedar ustedes también fuera de la fiesta? Algunas lecciones que Jesús quiso compartir. Así que existen varias maneras de perderse. Eran dos hermanos, uno con el desenfreno moral, ¿cierto? Viviendo viciosa perdidamente, pero también otra puede ser la senda de la obediencia, y parece algo muy ilógico, pero uno también puede perderse con la senda de la obediencia o del moralismo. Cuando tú dices: yo obedezco a Dios, yo no soy como los demás hombres, no soy como las demás mujeres. Cuando estás de esa situación, estás perdido, te estás alejando de Dios. Estás como los religiosos de ese tiempo. Te puedes perder en el desenfreno moral, pero también te puedes perder en el moralismo, en el sectarismo, en la religiosidad. Los dos estaban perdidos y lejos de su Padre. Uno perdido en su inmoralidad y el otro perdido en su moralismo. El moralista pretende controlar a Dios a través de su obediencia. Aquel que obedece, que nunca se va, pretende controlar a Dios, torcerle la mano a Dios a través de sus buen comportamiento, pudiéramos decirlo entre comillas. Yo te sirvo, yo te obedezco, tú tienes que bendecirme. En este punto, no es a Dios a quien se ama, sino sus favores y a uno mismo. Segundo, podemos aprender que la gracia de Dios es suficiente para salvar a cualquier tipo de pecador. Dios mostró una disposición hacia sus dos hijos para perdonarlos. El gozo de Dios es perdonar. De hecho, el versículo 7 y el versículo 10 nos muestra ese deseo del Padre de siempre perdonar. La puerta de salvación está abierta para el inmoral, pero también para el moralista, para el religioso y para aquel que no lo es. La puerta está abierta. Tercero que aprendemos, otra lección que aprendemos, es para acogernos a Dios debemos de ir a Él en arrepentimiento y humildad. Dios no nos debe nada a nosotros. Hay gente que le habla a Dios como si Dios nos debiera a nosotros. Una cosa es nosotros quejarnos ante Dios y otra cosa es quejarnos de Dios. Nosotros podemos ir a Dios y quejarnos ante Él por las situaciones, pero nunca debemos de quejarnos de Dios, porque Él es el dueño de todas las cosas. Dios no nos debe nada a nosotros, nosotros sí le debemos todo a Él. A veces el orgullo religioso nos hace estar lejos de nuestro Padre. Dios no desprecia un corazón contrito, humilde y triste por haberle fallado, sea de quien sea. En Dios hay arrepentimiento, en Dios hay perdón si venimos a Él en arrepentimiento y fe. Si Dios es nuestro Padre, debemos aceptar con humildad lo que Él determine para nuestras vidas.
Espero que la meditación de la palabra quede en nuestras vidas. Oremos al Señor, démosle gracias por su palabra, démosle gracias por su misericordia, porque Él es bueno. Señor, gracias en esta mañana, porque nuevamente por medio de tu palabra nos alientas, por medio de tu palabra nos sobrecoges, que podemos llamarte Padre, que podamos llamarte nuestro Dios. Tú tienes el control de todas las cosas y aún después de la muerte tú nos guiarás y tú estarás con nosotros. Bendice, Padre Celestial, nuestra nación, bendice las naciones aledañas, vecinas, también las lejanas. Obra, Señor, en los cuerpos médicos que trabajan. Obra, Señor, guarda a los niños, protege, da provisión, Señor, a aquel que no tiene alimento, en el nombre de Jesús. Que tu gracia sea sobre nosotros y podamos depender de ti, acercarnos a ti y volver a ti como esos hijos que nos hemos ido de casa, o aquellos que estamos en casa pero nos hemos alejado de ti. Rogamos que tu gracia sea sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. No se desconecten, que el pastor en este momento pues quiere darles un anuncio. Entonces no se desconecte, vuélvase a conectar. Ustedes saben que estamos lejos de la casa de él y toca hacer la conexión, el enlace. Entonces se demora un momentico, no pierda la conexión. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le proteja, Dios le ayude. Que la bendición de Dios esté con nosotros en este tiempo que sigamos encerraditos. En el nombre de Jesús damos gracias por su palabra. Amén. Dios les guarde.